¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. Invitarlos, por supuesto, a la batería de contenido que tendremos el día de hoy, en donde estarán presentes, bueno, un poco más adelante, Frida Guerrera con un caso de verdad, caray, que no puedes describirlo, solamente indignarte por la actitud de las autoridades. Y por eso es importante siempre conocerlo, por eso es importante siempre compartirlo, denunciarlo, porque es el reflejo en muchas ocasiones de lo que pasa en diferentes niveles de ese poder judicial, de ese sistema de justicia, el sistema de justicia en general. Espero que les guste de verdad. Estará un poquito más adelante por ahí de las 3:30. 3:30 de la tarde está allá arriba la entrevista. A las 5 de la tarde, Manuel Hernández Borboya, por supuesto, con a fondo, hablándonos de las 40 horas laborales. ¿Qué análisis avienta Manuel para entender por qué es necesario las 40 horas laborales, no solamente en el aspecto práctico, sino también en el aspecto simbólico? A las 6:30 de la tarde, mis queridos Federico Bonazo y Ricardo Valderas en Narrativas, con todo este rollo de atípica Latinus, el discurso mediático de la derecha, en fin, un tema muy interesante que no se puede perder. Y bueno, y su servidor quiere iniciar esta jornada con ustedes, además de saludarlos de manera y bueno, obviamente recordarles que el día de mañana es día de estreno. A las 5 de la tarde, el gran periodista Sósimo Camacho estará con nosotros, estrenando su primera participación en este canal, en su comunidad, a las 5 de la tarde, y no se lo pierda. El análisis de Sósimo con Grupo México no tiene de verdad desperdicio. Un análisis que ejemplifica, evidencia completamente los intereses de Germán Larrea. Así que échale un ojo al gran periodismo de Sósimo Camacho. También a las 6:30 estará Luis Guillermo Hernández con las charlas de Luis Guillermo Hernández, ya lo sabe, cada 15 días, hablando ahora también del caso Lázaro Cárdenas, del caso Luisa María Alcalde. Y entrevistas estarán César Morales con el tema de las democracias. Está agotada la democracia. Y también nos visita en esta comunidad un gran amigo como es Kurt Hartbart, hablando precisamente, pues caray, del periodismo en la época de la 4T. Oigan, em, y bueno, tenemos dos notas, perdón, tenemos dos notas especiales en nuestra sección de Hablando de Oligarcas sobre Bimbo, y vamos a hablar también de un tema que va a ser sorpresa y que de verdad es importante que ustedes lo pongan sobre la mesa. Oigan, a ver, ahora sí. Los algoreros del desastre. Estos personajes que desde que Andrés Manuel López Obrador se lanzó como candidato presidencial en el 2018, bueno, antes en 2017, ya hablaban de un país en ruinas, de un país en el hoyo, de un país totalmente desbarrancado si el político tabasqueño ganaba la presidencia. Cuando esto sucedió, que era el primer impacto para que estos personajes entendieran que cada día su postura era más irrelevante, no, porque a final de cuentas la gente no se dejó llevar por esas campañas. Siguieron, insistieron, asegurando que nos convertiríamos en Venezuela, que el dólar se iba a disparar, que habría fuga de capitales, que los inversionistas se iban a ir de nuestro país, que veríamos el cierre de empleos, de millones de empleos, de fábricas, que nos toparíamos con una situación verdaderamente dantesca, en donde todo, absolutamente todo por lo que habías luchado y habías construido, se iba a evaporar. Esto por el mal gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que lo único que quería era implantar el satanizado comunismo. Nada de eso ocurrió. Bueno, está Chumel Torres, ¿no? Diciendo que vendiéramos dólares, ¿no? Que compráramos dólares, ¿no? Que ya saben, esa postura que refleja pues ese aspiracionismo de Chumel Torres tan característico en este conductor, que se ufana aparte de todo eso. Él no esconde sus reacciones, aunque no se acepta como un racista o clasista, que lo es. No esconde ese tipo de pronunciamientos que siempre tienen ese sesgo en donde supuestamente busca criticar, busca parodiar, pero que en realidad minimiza a la otra persona, explotando sobre todo aspectos raciales y aspectos sociales. Pero bueno, es Chumel Torres, tampoco puedes exigirle grandes análisis muy preparados o muy sesudos, ¿no? Porque no es ni siquiera su perfil, no es el personaje que él ha creado, no es el target que está buscando y no es la capacidad realmente que él tiene para
debatir sobre este tipo de temas con cierta profundidad. Por eso el término que bien acuñó mi querido Héctor Alejandro Quintanar de la chumelización de la política y la chumelización de los medios, que es ahí donde me centro y en donde en realidad los cuestionamientos tendrían que ser mucho, pero mucho más duros sobre personajes como Mario Di Costanzo, por ejemplo, un personaje que fue funcionario público, un personaje que estuvo en Hacienda, un personaje que estuvo en esta comisión bancaria, ¿no? Para regular a los bancos, un personaje que fue parte mucho tiempo del poder, tanto priista como panista, y que uno pensaría que tiene ciertos criterios para manifestarse, y entenderíamos que fuera defendiendo a los gobiernos de derecha y criticando a al humanismo, pero con argumentos sólidos, con argumentos que vayan más allá de mentiras, que vayan más allá de campañas desestabilizadoras. Ahora el hombre le ha dado por estar asegurando que la elección se va a anular, ¿no? E incluso puso una encuesta verdaderamente risible, en donde dicen, si la elección se anula, como va a pasar, según él, ¿no? Después de lo que dio a conocer el tribunal, este, ¿quién sería el candidato? Y pone por ahí, creo que a Enrique de la Madrid, que es el que me grabé, la opción otros y a Xóchitl Gálvez. No recuerdo quién fue el tercer candidato que puso. Y bueno, y la mayoría de la gente, fíjese lo que es el tema. Uno pensaría que si la gente estuvo contenta con la campaña de Xóchitl, los que votaron por Xóchitl, pues pedirían que fuera Xóchitl, ¿no? Que repitiera Xóchitl porque le hicieron trampa, según ellos, porque fue elección de Estado, porque compraron los votos, porque manipularon a todos. Entonces Xóchitl sería la candidata idónea. Y no, se van por el güerito de ojos verdes. Es decir, Xóchitl, que es algo que la pobre no logra entender, es un personaje desechable, es un personaje impuesto por Claudio X González a los partidos políticos, a las bases de estos partidos, que no la aceptaron por el lado del PAN, porque era demasiado chaira, o según sus expresiones, no son mis palabras, lo aclaro, son expresiones de ellos, era muy naca para ser panista. Y del otro lado, del PRI, era demasiado panista para ser priista. Entonces, imagínense, ni de un lado ni del otro. En realidad, Xóchitl Gálvez, pues es un personaje, ¿no? Como una botarga, ¿no? Como una botarga, la cual obviamente es un disfraz y cuando se termine el partido le deja de importar a la gente. Nadie se acuerda en realidad quién está detrás de ese disfraz y por supuesto nadie está pendiente qué sucede después por mucha laraca que hagas para llamar la atención. Pero bueno, eso es Xochitl, que bueno, ni siquiera la quieren para candidata del Frente Democrático Nacional. Ya están apoyando a Guadalupe Acosta Naranjo, a Guadalupe Acosta Naranjo. De ese nivel ha sido Xóchitl Gálvez. Y qué pena, qué triste que ya no se dé cuenta que ni siquiera hablamos de las críticas de las personas adeptas a Morena, simpatizantes a Morena, militantes de Morena, del lado izquierda, no, son la propia derecha, la que la hace a un lado, la que la fuma, ¿no? Funa, según la palabra que ahora utilizan la chaviza, dirían por ahí, ¿qué quieren? Ya el próximo sábado tengo 48 años, yo ya estoy más allá del bien y del mal. Pero oigan, y entonces gana Enrique de la Madrid, y yo ahí es donde me pregunto, ¿cómo les gusta vivir en esa ilusión? Enrique de la Madrid. ¿Qué tiene Enrique de la Madrid más que ser güero alto de ojo verde y un apellido que tantito le rascamos a la historia y no es de prosapia, no es de prestigio, no es de pedigrí? Es un apellido bastante, pero bastante deplorable, de un presidente gris, de un presidente corrupto, de un presidente que abrió el nivel neoliberalismo, de un presidente que comenzó a darle en la torre a este país. Estamos hablando de uno de los apellidos más deleznables de la historia. No sé si al nivel de Cedillo, al nivel de Salinas o Calderón, pero por lo menos al nivel de Fox y de Peña Nieto, sin dudarlo. Eso me queda clarísimo. Pero a lo que voy es que imagínese la irresponsabilidad de este tipo, de Mario Di Constanzo, que miente con esta facilidad, aun cuando él sabe que no es posible que se anule la elección. ¿Cuál es la intención entonces? Seguirle mintiendo a esa audiencia que tienen y que para esa audiencia es más fácil echarle la culpa al peje o echarle la culpa a Sheinbaum que aceptar, aceptar que les vieron la cara, que sus propios líderes les inflaron un producto y les vendieron una ilusión, esa ilusión que les siguen vendiendo en este momento personajes tan irresponsables como este señor Mario Di Constanzo. Pero supongamos que se buscara anular la elección. De verdad, sería un suicidio para los integrantes del tribunal, y no me refiero en un plano,
violento. Me refiero a que no tienen una argumentación legal sólida para llevar a cabo una acción de esa naturaleza. Cualquiera les tumba ese tipo de argumentos si es que existieran, porque incluso los propios integrantes del INE ya lo dijeron. No hay ninguna razón para anular esto, ninguna, así de sencillo. Las irregularidades que se presentaron son menores. Ahora, obviamente el tribunal atizó el fuego con lo que platicábamos ayer, ¿no? Cuando dice es que se coaccionó el voto, es que se utilizaron los recursos públicos, es que el presidente se metió. Claro, si tú lo lees así, pues claro, hablas de una elección totalmente dispareja, totalmente dañina, pero tienes que ver todo lo demás, lo que explicábamos ayer por la mañana, ¿no? Que con eso nos queda claro que lo que se debe cambiar son ese tipo de explicación de conceptos o profundizarlos de tal manera que se le dé su justa dimensión y no queden simplemente en expresiones que son utilizadas para denostar todo eso con tal de manchar la legitimidad, perdón, ustedes, de la encuesta, de la elección. Y de ahí pasamos a Denis Dresser, Héctor Aguilar Camín, Sergio Sarmiento, Jorge Suárez Vélez, personajes que han lanzado en estos últimos días, Raimundo Riva Palacio, una cantidad de columnas en donde buscan, uno, combatir lo que ellos llaman sobrerepresentación. Me encanta que Macario Esquetino dice, váyanse al espíritu de la ley. Vamos a aplicar lo mismo que ellos decían. No, aplica la ley. Ellos eran enemigos de aplicar el espíritu de la ley. Siempre decían, se aplica la ley, no es su espíritu, que se aplique la ley. Y por ley no hay sobrerepresentación. Es legal la mayoría de Morena y sus aliados. No está en discusión, ahí está ahora sí que está la ley, está la norma. Y esa ley la utilizaron ellos en el 2015, como se los dije, para que tuviera mayoría el gobierno de Enrique Peña Nieto. Entonces, no hay un antecedente con el cual el tribunal o el INE pudieran tomar una decisión diferente. Puede haber sesgos, puede haber intereses políticos que busquen de una u otra manera afectar lo que el voto popular dio. Porque esa es otra que está utilizando mucho Aguilar Camín y que está utilizando mucho este Sarmiento y todos ellos. No fue el voto popular quien les dio la mayoría. A ver, si no hubiera plurinominales, Morena tendría el 85% de la Cámara. Ahí están los datos, son números, ni siquiera es una opinión. 85% de la Cámara, con base en votos. Entonces, o sea, no tienen para dónde hacerse. Esa es la realidad de las cosas, más que por una corruptela, ¿no? Por una interpretación leguleña que dañaría directamente a la democracia, lo que según ellos están defendiendo. Pero estos mismos nos hablan de un gobierno dictatorial, autoritario, un gobierno, recuerdan cuando decían que Andrés Manuel era un gobierno dictatorial, autoritario, que buscaría tiránico, que buscaría reelegirse, que no se iba a ir del poder, en fin, ¿no? Cuando salió, bien lo decía ayer Hernández, cuando salió el tema de la revocación de mandato. Dijeron, no, que se quede Andrés Manuel, nada que se va. Votamos, exigimos que se quede los 6 años y responda. Ya no entendí. O sea, tenían una herramienta como revocación de mandato para poder pedir la revocación de Andrés Manuel y prefirieron decir, no, que se quede los 6 años. ¿A qué están jugando? No están jugando, o más bien dicho, no tienen ni idea de lo que están diciendo. El chiste es oponerse absolutamente a todo. Y parte esencial de esa discusión fue Sarmiento, fue Héctor Aguilar Camín, fue Broso, fue todo este grupo de algoreros que nos presentaban un gobierno dictatorial, pero que al momento de darle las herramientas para tumbarlo deciden que no, que se queda hasta el final. Entonces ya no entendí tampoco en ese punto. Denise Dresser aparece con su columna diciéndonos que hay una cantidad de nuevos siervos, esos nuevos siervos, ¿no? Que ahora aplauden absolutamente todo, ¿no? Del gobierno. Entre ellos decía los moneros del bienestar y otros más, haciendo referencia sobre todo a jóvenes plumas quienes han aparecido en los medios de comunicación, analistas, periodistas, en fin, ¿no? Y quienes obviamente se han manifestado a favor de la Cuarta Transformación o que tienen una ideología de izquierda y que cuestionan duramente todo lo que fue el pasado de derecha y el resultado de la misma. Por supuesto que Denise tiene que salir a defender ese pasado, porque ella fue parte de ese pasado, ella se benefició de ese pasado. Y esto se debe a que, a ver, al poder como tal, el poder como tal no le interesa tener a todos alineados públicamente. No le conviene. Necesita tener ciertas críticas, ciertos personajes disruptivos que aparezcan en el escenario de vez en cuando para lanzar críticas, críticas que el poder permite. ¿Por qué razón? Porque no son un verdadero cuestionamiento.
y sin embargo le ayudan a legitimar la idea de que hay una libertad de expresión dentro de lo que es un campo plenamente controlado en materia de crítica. Denise era parte de ese grupo. Por eso durante mucho tiempo parecía ser la izquierda del otro lado de la mesa. Pero en realidad, cuando se presentó un gobierno que representaba ese tipo de intereses, cuando aparecen nuevas voces, y no nuevas voces, sino que se da espacio a esas voces, te vas dando cuenta lo derechista que es Denise Dresser. Y hablamos de voces que son críticas de la izquierda, un doctor César Pineda, por ejemplo, un Federico Bonazo, un Ricardo Valderas, que son críticos de la izquierda, desde la izquierda, porque son gente de izquierda, toda su vida ha sido de izquierda. Entonces, obviamente, cuando tú comparas este tipo de análisis y lo pones enfrente de Denis Dresser, pues por supuesto Denis Dresser se evidencia como lo que es, una persona de derecha, que aun y cuando diga soy proabortista, soy feminista, estoy a favor de tales derechos de las minorías, pues lo hace porque así ha sido toda su carrera cuando era necesario que hubiera ese tipo de voces para hacer lo que les acabo de mencionar. Fue una estrategia para consolidar la República de la Simulación, la cual tenía instituciones para simular, instituciones que sí, en parte funcionaban, sin duda, pero que en la gran parte y en los grandes temas no lo hacían. Así de sencillo. Se limitaban mucho. ¿Por qué? Porque era lo mismo que la crítica. Te daba permiso el poder de que operaras. Y eso, perdón, no es un organismo autónomo, eso no es periodismo, eso no es un análisis crítico. Eso es parte de un show. Así de sencillo. Y Denise era parte. Por eso cuando Denise ahora nos habla como algorera del desastre, que Sheinbaum va a fracasar, que no hay dinero, que el país está quebrado, que no va a tener forma de operar, que López Obrador la va a controlar, que también hay de ser que hay una incongruencia bárbara. ¿Por qué? Porque por un lado nos dice que Sheinbaum tiene problemas, ¿por qué razón? Porque no va a tener lana. Y por el otro nos dice que López Obrador lo va a seguir manejando. Entonces, ¿manda o no manda a Dresser? ¿Tiene o no tiene? Perdón, ¿manda o no manda a Sheinbaum? ¿No? ¿Cuál es realmente el fondo? El fondo solamente es hacer, ¿no? Una exageración de un tema. Pintarnos un escenario de temor, de miedo, como lo haría cualquier persona de una campaña negra. Eso es lo que está haciendo la señora Denise Dresser, confirmando su furia, su coraje, ¿no? De que aparezcan esas voces que la reten. Eso es producto de su enorme soberbia, como le pasa a Héctor Aguilar Camín, o le pasa a Héctor de Mauleón, o le pasa a Enrique Krause, o al propio León Krause, incluso al propio Loret de Mola, gente que se siente que tienen la verdad absoluta, que durante muchos años se les hizo creer que eran líderes de opinión de un país y no de una fracción, de una facción, y que por lo tanto, ahora que se ven evidenciados como tales, no saben cómo manejarse en ese terror, en ese tenor, y comienzan los insultos, por supuesto, en contra de aquellos que no piensan igual que ellos, de aquellos que simplemente ya te lo dicen de frente, no pienso como tú. Y creo que aparte de todo estás equivocada y aparte de todo te demuestran que estás equivocada. Y lo mismo es el tenor de Jorge Suárez Vélez o de Sergio Sarmiento con sus columnas de esta semana en Reforma, en donde nos quieren plantear un escenario con base en comparaciones literarias y filosóficas, un escenario que solamente ven ellos y un escenario del cual tendrían que hacerse responsables, ¿no les parece? Porque qué fácil es pintarte de experto o de experta y lanzar todo tipo de epítetos, todo tipo de pronósticos terribles y no hacerte responsable de ello después, con la consabida, bueno, no pasó, cuando en realidad tendrían que asumir algún tipo de responsabilidad, tendrían que asumir algún tipo, este, de comportamiento ético. El problema es que es gente sin ética. Ninguno de ellos tiene ética. Los personajes que salen de ese tipo de aspectos se mueven más por un interés económico, por un interés dictado por diversas empresas, por diversos patrones, por diversos jefes. No son gente que pueda decirte que está argumentando desde una óptica netamente personal. Son marionetas, a final de cuentas, muy bien pagadas, pero marionetas como tal, mediáticamente hablando. Personajes que representan una especie de escenografía y por lo mismo no tienen ningún temor de su credibilidad, porque saben que ya no tienen credibilidad. Pero lo único que hacen, por supuesto, es estar generando una controversia que tenga impacto a nivel internacional. ¿Por qué? Porque siempre a nivel internacional es cuando se deja o se entiende más de forma tardía lo que a nivel local se ubica perfectamente, ¿no? Porque a final de cuentas es como todo, quieres conocer a alguien, vive con él, así de sencillo. Entonces,
Obviamente Dresser va a organismos internacionales, Sarmiento, Suárez Vélez, cualquiera de ellos, y claro, van y pintan una realidad que nada más existe en sus corazoncitos, pero que a nivel internacional se las compran porque es la doctora Dresser, porque es el licenciado Sarmiento, porque es el licenciado Jorge Suárez Vélez y demás, ¿no? Qué pena y qué lástima que personajes de esa prosapia académica, periodística y analítica, no se rebajen de una manera tan soez para responder a las órdenes del amo. Esa es la realidad de las cosas, ¿no? Pero son los algoreos del desastre, esos algoreos del desastre que han destruido México cada año. Esos algoreos del desastre que no les interesa la democracia, esos algoreos del desastre que no les interesa la justicia, esos algoreos del desastre que no les interesa criticar lo que haya que criticar, esos algoreros del desastre que no les interesa en ningún sentido que las cosas mejoren. Son algoritmos del desastre que quieren ver el mundo arder o México arder para tener ellos su chayote sobre la mesa. ¿No les parece? Si les gustó el video, pulgar arriba si son ustedes tan amables, tan gentiles. Por supuesto, ya saben cuáles son los 3 puntos para que YouTube nos siga recomendando y sigamos creciendo. Es me gusta, comento, me suscribo y le agregamos, me comparto. Lo comparto, más bien dicho. Denle a las notificaciones de YouTube, denle a las notificaciones de la campanita y no se los olvide si hay posibilidad, échenos super chat, super gracias o bien únanse al canal. Muchas gracias a todos los que ya lo han estado haciendo. Se los agradezco de verdad en el alma. Nos vemos por la noche y por lo pronto, como siempre, un gusto, como siempre, un placer.